Soy un hombre honesto. Todos mis amigos lo saben. En casa soy tímido y sumiso, un esposo completamente dominado y un pagafantas obsesionado con su mujer. Escucho a mi esposa en todo. Así que cuando mi esposa me puso los cuernos y me dijo con indiferencia, ¿ya terminaste? Si tienes el valor, búscate otra mujer. Yo obedientemente fui y encontré 3 amantes. Más tarde, esas 3 amantes empezaron a presionarme para que les diera un estatus oficial. Así que, como un devoto pagafantas obsesionado con su esposa, obedientemente le propuse el divorcio a Lucía, pero lo que nunca esperé fue que Lucía dijera que se había enamorado de mí. Se negó rotundamente a divorciarse, mientras lavaba mi ropa interior. Llorando, dijo, puedes traerlas a casa. Los 5 podemos vivir juntos, ¿pero divorcio? Eso, absolutamente no. Así que escuché a mi esposa y no me divorcié, y traje a las 3 a casa. Solo soy un hombre honesto que escucha a su esposa. ¿Qué hice mal? Capítulo 1. En el 7º año de estar con Lucía, por fin me casé con ella y la traje a casa, justo cuando estaba eufórico, listo para una vida acogedora con mi esposa, hijos y una cama caliente. Lucía me puso los cuernos. Ella y el mejor actor Makoro eran tendencia en internet por su beso. Cuando vi la foto, sentí como si me hubiera caído un rayo encima. Furioso, corrí a enfrentarla. Ella puso los ojos en blanco y dijo, Jorge, ¿qué te pasa? Pues entonces, si tienes lo que hay que tener, búscate una mujer y diviértete. ¿Puedes dejar de molestarme, por favor? Miré a Lucía, atónito. Lo que dijo fue increíblemente descarado. ¿Cómo podría simplemente salir y divertirme casualmente con cualquier mujer al azar? Pero soy un hombre honesto, y siempre he sido de corazón blando y obediente con mi esposa. Así que fui a buscar a la mejor amiga de Lucía, Sofía. Capítulo 2. Sofía Kim es conocida en el círculo de las familias ricas como una auténtica flor inaccesible de las alturas. Según los rumores, es fría, distante, casi ascética, y no se acerca a los hombres. Cuando le envié el mensaje, me temblaban las manos. Escribía y borraba las palabras una y otra vez. Al final solo mandé una frase. Señorita Kim, ¿tiene tiempo para vernos? Lucía me pidió que buscara a una mujer para divertirme un poco. Después de enviarlo, lancé el móvil lejos y me rasqué el cuero cabelludo entumecido. La mejor amiga de Lucía no debería considerarse una mujer cualquiera, ¿verdad? Solo que no sabía si aceptaría. Para mi sorpresa, el teléfono vibró enseguida. Solo había una palabra. Bien. El lugar quedó fijado en una casa de té extremadamente apartada. Cuando llegué, Sofía ya estaba allí. Estaba sentada junto a la ventana. La luz de la tarde atravesaba los enrejados de madera tallada y caía sobre su rostro frío y elegante, haciéndola parecer aún más distante y contenida. Sus dedos finos sostenían una taza de té claro. El vapor se elevaba suavemente, difuminando sus rasgos excesivamente perfectos. En el aire flotaba un aroma sereno a sándalo, mezclado con el perfume del té. Estaba tan nervioso que casi movía manos y pies del mismo lado al caminar. Me senté frente a ella con la garganta seca. Las palabras que había preparado no lograron salir. Ella levantó la mirada hacia mí. Sus ojos eran tranquilos como el agua, sin una sola onda. Las cuentas de jade en su muñeca brillaban con suavidad. ¿Lucía te pidió que vinieras? Después de servirme también una taza de té, Sofía preguntó. Su voz era hermosa, como si estuviera impregnada de agua de nieve, ligera y limpia. Me rasqué el cuello y asentí, incómodo, desviando la mirada. Sí. El silencio se extendió entre el aroma del té, justo cuando casi no podía soportarlo más y estaba a punto de salir huyendo. Ella dejó la taza con suavidad, apoyó la mejilla en una mano y me miró. Entonces, eso de divertirse un poco, ¿cómo exactamente quieres hacerlo? Capítulo 3. Sofía parece fría y contenida por fuera, pero en realidad me exprime hasta el límite. De verdad ya no puedo más. Quedé completamente agotado, tumbado boca arriba en la cama, listo para entrar en ese momento de calma absoluta después de todo. Sin embargo, Sofía se dio la vuelta y se sentó a horcajadas sobre mí. Sus dedos se deslizaron por mi pecho y, sonriendo levemente, dijo, bien, cuando terminemos esta caja, te dejaré en paz. Al oír su voz suave, la miré confundido hacia la mesita junto a la cama. En la caja que estaba allí impreso se veía el número 12. Volví la cabeza hacia el suelo. Hacía un momento acababa de usar 5. Eso significa que estoy acabado. Hoy no salgo vivo de aquí. Capítulo 4. A menudo quedaba tan agotado que me dolían la cintura y la espalda, y hasta las piernas me temblaban al caminar. Más tarde,
Como ya no podía soportarlo, fui a escondidas a ver a un viejo médico tradicional chino. Aquel anciano me tomó el pulso. Cuanto más lo sentía, más fruncía el ceño. Al final suspiró y dijo: jovencito, tienes que abstenerte de los excesos y descansar bien durante un tiempo. De lo contrario, perjudicará tu esperanza de vida. Me quedé en shock. ¿Qué? Si lo hago demasiado voy a morir antes. Del susto, no me atreví a volver a buscar a Sofía, pero si yo no iba a buscarla, ella venía a buscarme a mí, y apareció directamente en la casa que comparto con Lucía. Cuando sonó el timbre, yo estaba en el estudio jugando videojuegos. Pensé que Lucía había salido sin llevar la llave, así que abrí la puerta sin pensarlo. Al ver a Sofía afuera, casi le cierro la puerta en la cara del susto. Con la voz temblorosa dije: antepasada, no. O sea, tú, ¿qué haces aquí? Instintivamente intenté cerrar la puerta, pero Sofía apoyó la mano contra la hoja y, con expresión inocente, preguntó: ¿por qué últimamente ya no vienes a divertirte conmigo? ¿Divertirme? Si juegas tan fuerte, ¿quién se atreve a ir a buscarte? Desvié la mirada y balbuceé cualquier excusa. Yo, he estado un poco ocupado últimamente. ¿Ocupado? Sofía Kim arqueó ligeramente una ceja y se acercó un paso. De su cuerpo emanaba un aroma dulce a cítricos mezclado con un toque seductor. Soltó un leve resoplido y dijo: ¿tan ocupado que ni siquiera tienes tiempo para contestar una llamada? Retrocedí medio paso. El corazón me latía con fuerza. La frase del viejo médico, perjudicará tu esperanza de vida, resonaba sin parar en mi cabeza. Tragué saliva y dije: señorita Kim, creo que esto que hacemos no está bien. Reuní el valor e intenté razonar. Ese día fui impulsivo. En el futuro, lo mejor será que nosotros. ¿Qué nosotros qué? Me interrumpió. Sus labios se curvaron apenas, pero su tono no admitía discusión. Tu esposa te dijo que jugaras. ¿Lo olvidaste? Al mencionar a Lucía, me desinflé como un globo pinchado. Claro, soy un hombre honesto y obediente. Fue mi esposa quien me dijo que lo hiciera. ¿Cómo podría desobedecerla? Pero, de verdad tengo miedo de morir. Justo cuando no sabía qué hacer, detrás de mí se oyó la voz confundida de Lucía. ¿Sofía? ¿Qué haces aquí? Capítulo 5. ¿Lucía no había salido? Del susto casi se me salió el alma del cuerpo. Me giré de un salto, con la garganta tensa y esa culpa nerviosa de quien ha sido sorprendido en plena infidelidad. Sofía, en cambio, seguía completamente tranquila. Se volvió hacia Lucía, que bajaba las escaleras, y con tono suave y natural dijo: pasaba por aquí y vine a verte. Estaba en la puerta charlando un momento con Jorge. Mientras hablaba, su mirada se posó en mí de forma deliberada, aunque parecía casual. Al instante se me puso la espalda rígida. Lucía no pareció notar nada extraño. Bajaba las escaleras y comentó sin darle importancia: ¿y qué tienes que hablar con él? Es aburrido y soso. Hasta me molesta oírlo hablar. Si hubiera sido antes, esas palabras me habrían dolido, pero ahora solo sentía pánico, temiendo que Sofía soltara alguna declaración escandalosa. Sofía no respondió, solo me miró, y en la comisura de sus labios pareció dibujarse una curva casi imperceptible, que desapareció al instante. Lucía se cambió de zapatos y se acercó con total naturalidad. Se enganchó de mi brazo y le dijo a Sofía: mi hermana acaba de regresar al país. Ya que estás aquí, ¿cenamos juntas esta noche? Llamaré también a Alicia y a las demás. Mi brazo se tensó. Me resultaba extraño, porque Lucía rara vez era tan cercana conmigo delante de otros. Y hoy, sin embargo, la mirada de Sofía se detuvo un segundo en la mano con la que Lucía me sujetaba el brazo. Luego la apartó y respondió en voz baja: de acuerdo. Capítulo 6. El lugar para cenar se fijó en un restaurante privado con altísimo nivel de discreción. Además de Lucía, Sofía y yo, también estaban su íntima amiga del círculo de familias adineradas, la señorita Alicia, y la hermana menor de Lucía, Freya. Durante la comida, tenía la constante sensación de que 3 miradas desde distintas direcciones me observaban fijamente, pero cada vez que levantaba la cabeza, las 4 mujeres frente a mí estaban conversando entre ellas, y ninguna me estaba mirando. ¿Será que estoy demasiado paranoico? Volví a observarlas disimuladamente. En efecto, nadie me miraba. Debe de ser que estoy pensando demasiado. Así que bajé la cabeza y seguí comiendo concentrado. Cuando mi tazón de sopa quedó vacío y estaba por servirme más, un cuenco humeante apareció frente a mí. Era Lucía. Mientras seguía conversando con ellas, me había servido sopa. Me quedé atónito. ¿Cuándo en casa he recibido yo este trato? ¿Qué clase de bendición es esta? Inmediatamente, conmovido, dije: gracias, esposa. Mi voz no fue alta,
Básicamente solo Lucía, que estaba sentada a mi lado, podía oírme, pero las otras 3 mujeres en la mesa también detuvieron su conversación y me miraron al unísono. Esa mirada era como si las hubiera llamado a ellas, y sus ojos eran extraños, como lobas hambrientas que acaban de descubrir a su presa. Me encogí un poco y bajé la cabeza para seguir comiendo. A Lucía pareció agradarle que la llamara así. Se mostró aún más atenta conmigo, me sirvió comida, me llenó el vaso de agua. Al notar que las otras 3 me miraban de vez en cuando, Lucía bromeó. ¿Qué pasa? ¿Envidian lo enamorados que estamos como marido y mujer? Entonces apúrense ustedes también y búsquense a alguien con quien casarse. Alicia y Freya no dijeron nada, pero noté que la frecuencia con la que me miraban parecía aumentar. En cambio, Sofía dejó escapar una sonrisa leve y algo melancólica, y con tono solitario dijo, yo sí quisiera casarme, pero él ya tiene esposa. En cuanto salieron esas palabras, toda la mesa quedó en shock. Yo casi me caigo de la silla del susto. ¿No estará hablando de mí? Lucía reaccionó frunciendo ligeramente sus bonitas cejas y, con tono de fastidio, dijo, ya eres adulta y ni siquiera sabes sentarte bien en una silla. Luego miró a Sofía y, en tono burlón, añadió, de verdad eres una romántica sin remedio. ¿Te puede gustar hasta un hombre casado? Pero si su esposa no está de acuerdo, no pasa nada. Con que él esté de acuerdo, ¿no basta? Lucía le dio un codazo animándola y dijo, te digo algo, mientras el asadón se use bien, no hay esquina que no pueda acabarse. En este mundo no existen matrimonios imposibles de romper, solo terceras personas que no se esfuerzan lo suficiente. Ante las palabras de Lucía, Sofía la miró con un significado profundo y afirmó, Lucía, tienes razón. Alicia y Freya también asintieron pensativas, y luego se acercaron cariñosamente a Lucía para elogiarle la ropa y la manicura. Lucía, feliz, empezó a recomendarles donde lo había hecho y luego me dijo con orgullo que esa era una intimidad que solo las chicas podían entender. Yo forcé una sonrisa y no me atreví a hablar, porque me di cuenta de que, debajo de la mesa, 3 largas piernas estaban rozándome provocativamente. Capítulo 7. Cuando la cena estaba por terminar, Lucía fue al baño. Sentí un enorme alivio y bajé de inmediato la mirada hacia debajo de la mesa. Debajo, las 6 piernas de las 3 mujeres estaban perfectamente quietas y en su sitio. Me quedé lleno de signos de interrogación. ¿Otra vez estoy siendo demasiado paranoico? Pero aquella sensación había sido tan real que no parecía una simple ilusión. Mientras mi mente divagaba hecha un caos, Sofía de repente puso en mi plato un poco de cebollín salteado con sus palillos y dijo, come. Vi que antes estabas comiendo mucho de esto. Esa simple frase hizo que Alicia y Freya dirigieran sus miradas hacia nosotros al mismo tiempo. Sus ojos iban y venían entre Sofía y yo, justo cuando empezaba a sudar frío pensando que habían notado algo extraño. Alicia fue la primera en mover los palillos. Colocó un trozo de pescado en mi plato y sonrió. Este pez mandarín estilo ardilla lo has cogido 6 veces. Debe gustarte bastante. Me quedé completamente desconcertado. ¿Perdón? ¿Cómo sabe incluso cuántas veces he cogido pescado? Antes de que pudiera reaccionar, Freya puso un platillo frente a mí. Encima había carne de cangrejo que ella había desmontado cuidadosamente. Come el mío, si está bueno. A partir de ahora te sacaré yo toda la carne de cangrejo, dijo Freya con una sonrisa inocente y adorable. Me quedé sin palabras. Maldita sea, ¿qué está pasando? De verdad tengo la sensación de que estoy cayendo en una trampa. Capítulo 8. Parecía que las 3 estaban compitiendo por servirme comida. No hubo ni un segundo en que mi plato estuviera vacío. Después ya no podía comer ni un bocado más. Además, Lucía llevaba mucho rato en el baño y me preocupaba que se hubiera caído al inodoro. Así que salí corriendo a buscarla. Una vez fuera, me sentí mucho más relajado mientras la buscaba por el pasillo. Cuando la vi en la terraza y noté su lápiz labial corrido, sentí que el cielo se me venía encima. ¿Qué tan intenso tuvo que ser el beso para que quedara así? Con la voz temblorosa la cuestioné. Lucía, ¿por qué me haces esto? Yo te escucho en todo. ¿Y aún así me traicionas? Claro, cuanto mejor te trato, menos sabes valorarlo. Yo amo tanto a mi esposa, siempre la pongo en primer lugar. No entiendo qué hice mal. ¿Será que todavía no la obedezco lo suficiente? Al verme tan alterado, Lucía pareció querer explicarse, pero no sé por qué se detuvo a mitad de camino. Su expresión de nerviosismo se transformó en impaciencia. No es lo que estás pensando. Y además, ¿no te dije que dejaras de molestarme? Si estás aburrido, sal y búscate a más gente con quien divertirte. Después de decir eso, se dio la vuelta y se fue. Yo la seguí con humildad, preguntándole,
Esposa, si te escucho, ¿me amarás? Sí, respondió sin girarse. Me quedé solo, mirando su espalda alejarse. Así que era porque no la obedecía lo suficiente que me había puesto los cuernos. Mientras regresaba abatido, de repente la puerta a mi lado se abrió y alguien me agarró del brazo, arrastrándome a un oscuro cuarto de almacenamiento. Todas mis alarmas se encendieron. Levanté la mano para apartar a quien fuera, pero al tocar sentí una suavidad que me dejó paralizado un instante. Al segundo siguiente, una voz susurró en la oscuridad. Jorge, soy yo. Era Alicia. Cuando los ojos no ven, los oídos se agudizan. Escuchando su voz, reaccioné y solté la mano apresuradamente. Su tono era seductor y ondulante. Al oírlo, sentí un cosquilleo inevitable. Sin querer, recordé lo que Lucía acababa de decir. Que buscara a más gente con quien divertirme. Soy un hombre honesto. Siempre escucho a mi esposa. Así que, con cierta resignación, le pregunté a Alicia, ¿puedes divertirte conmigo? Alicia respondió con la voz temblorosa. ¿Tú sabes lo que estás diciendo? En la oscuridad, su voz se entrecortaba. Asentí, respiré hondo. Al ver que ella no reaccionaba de inmediato, empecé a echarme atrás. No pasa nada. Si no quieres divertirte conmigo, iré a buscar a... Quiero. No me dejó terminar. Se lanzó a besarme. Su beso fue intenso y salvaje, y yo poco a poco profundicé el beso también. Sin embargo, justo cuando estábamos a punto de llegar al momento clave, me detuve. Maldita sea. El cuerpo de Alicia ardía. Con voz espesa preguntó, ¿qué pasa? Casi al borde del llanto dije, no traje protección. Alicia soltó una risa suave y se rozó contra mí. Pero así debe de ser muy incómodo para ti. No. Por supuesto que lo era. La flecha ya estaba en la cuerda. Detenerse así, ¿quién puede soportarlo? Al segundo siguiente, ella se arrodilló. De pronto mi respiración se detuvo, y en mi mente empezó a sonar una canción. El amor será como un lobo hambriento, con una boca dulce como la miel. Si te acercas solo para jugar, mostrará su lado feroz. Apaga la luz de la noche. Cubre suavemente sus hombros. Chispas se entrelazan, atrapadas en el silencio. El corazón recién herido no soporta más cambios, pero ella, con la punta de sus dedos, guía corrientes magnéticas invisibles. La temperatura ya se eleva. La tentación nubla la mente. Un caballero se arroja al fuego, incapaz de disipar el humo tibio, y con sus labios añadidos, me somete a su prueba. Capítulo 9. Media hora después, Alicia y yo salimos del cuarto de almacenamiento con expresiones algo aturdidas. Le susurré en voz baja, toma, límpiate la boca y las manos. Alicia estaba a punto de aceptar la servilleta que le tendía cuando, no muy lejos, sonó una voz sombría. ¿Qué están haciendo ustedes? Miré instintivamente hacia donde venía la voz y vi a Freya. Estaba de pie al final del pasillo, con una mano en la cintura, el rostro ensombrecido. Esos ojos, algo parecidos a los de Lucía, nos observaban fijamente a Alicia y a mí, en especial las gafas que Alicia llevaba sujetas en el escote y su cabello recogido. Mi corazón se me subió a la garganta. Balbuceé, nada. Instintivamente apreté la servilleta en la palma y la guardé en el bolsillo, diciendo en voz baja, solo me encontré con Alicia por casualidad. Alicia, en cambio, estaba mucho más tranquila que yo. Retiró la mano con naturalidad. Se acomodó un mechón de cabello detrás de la oreja y, sin llamar la atención, se puso las gafas. Luego sostuvo la mirada inquisitiva de Freya. En la comisura de sus labios incluso había una sonrisa relajada. Solo estábamos charlando. ¿Qué pasa, Freya? ¿Necesitas algo? Freya avanzó un par de pasos. Su mirada iba y venía entre nosotros, hasta detenerse en mis ojos esquivos. Nada, dijo. Curvó los labios, pero su sonrisa carecía de calidez. Cuñado, ya es tarde, llévame a casa. Respondí, está bien, vámonos. No pensé demasiado y me dispuse a irme con Freya, pero Alicia fue más rápida y me sujetó del brazo. Soltó una risa suave y miró a Freya. Freya, ¿tan cerca que vives y aún así necesitas que te lleven en coche? Caminando no son ni 5 minutos, no como yo, que vivo lejos y además no traje coche. No sé si fue imaginación mía, pero sentí que, tras esas palabras, el ambiente entre Freya y Alicia se volvió tenso, casi como si chocaran espadas invisibles. Freya entreabrió los labios finos y miró a Alicia con una frialdad extrema. ¿Y qué? ¿También puedes tomar un taxi? Alicia respondió con una ligera risa. ¿Olvidaste que Jorge y yo vivimos en el mismo complejo residencial? Nos queda de paso. Se inclinó hacia el oído de Freya y soltó un susurro burlón. Niña,
¿Quieres competir conmigo? Espera a crecer un poco más. Después de decir eso, sin importar la reacción de Freya, Alicia me tomó del brazo y se marchó conmigo. Miré hacia atrás. Freya se quedó en el mismo lugar, sin perseguirnos. La expresión con la que me miraba era tan compleja que no supe interpretarla. Había inconformidad, resentimiento e incluso un atisbo de agravio, como si estuviera dolida. Capítulo 10. De camino a casa. Alicia no dijo ni una palabra. Permaneció apoyada junto a la ventana, mirando fijamente hacia afuera. Solo una vez me pidió que detuviera el coche para bajar a comprar algo. Yo estaba tan inquieto que apenas presté atención. Al entrar en el estacionamiento y aparcar, justo cuando me disponía a quitarme el cinturón de seguridad, Alicia me sujetó la mano. De pronto apareció en su mano una pequeña caja. ¿Quieres continuar con lo que no terminamos antes?, preguntó. Esta vez, la canción La leyenda del lobo hambriento sonó en bucle durante 4 horas, cuando todo finalmente se calmó. Alicia acomodó su falda, se colgó el bolso al hombro y bajó del coche primero. En ese momento, escuchamos el sonido de otro vehículo entrando. Era Lucía. Se notaba a simple vista que había bebido bastante en la reunión. El conductor estacionó y le abrió la puerta del otro lado. Lucía bajó tambaleándose. ¿Alicia? Al verla salir de mi coche, Lucía entrecerró los ojos para enfocar la vista y preguntó con desconcierto: ¿Qué haces en el coche de Jorge? Alicia respondió con naturalidad: mi cuñado me trajo de paso. Al verme bajar del coche, se volvió hacia mí y añadió: gracias, cuñado. Al oír eso, Lucía sintió con la mirada algo perdida. Ni siquiera notó que desde la cena habían pasado ya 5 horas. Resopló y dijo: ¿por qué le agradeces? Es un hombre adulto. Es lo mínimo que debería hacer. Al bajar del coche y escuchar esas palabras, evité la mirada de todos. Con el corazón lleno de culpa, me aclaré la garganta y dije: no fue nada. Alicia no pudo contener una risa ligera, relajada, como si la persona que había perdido el control dentro del coche no hubiera sido ella. Lucía dijo: bueno, entonces tú vuelve a casa. Mi marido y yo también vamos a entrar. Se apoyó en mí y, cuando la sostuve, añadió hacia Alicia: quedamos otro día. Después, Lucía se aferró a mi brazo y, con pasos inestables, entró en la villa. Ni siquiera tuve tiempo de volver la cabeza para mirar a Alicia. La puerta ya se había cerrado. Capítulo 11. Me costó bastante esfuerzo llevar a Lucía hasta el dormitorio y recostarla en la cama. Realmente estaba muy borracha. Apenas tocó la almohada. Casi se quedó dormida, murmurando todavía entre sueños: marido, de verdad te amo mucho. Al escuchar sus palabras, mis ojos se llenaron de lágrimas de emoción. Claro, si escucho a mi esposa, ella me amará más. En mi corazón tomé una decisión firme: a partir de ahora, la obedeceré aún más. Así, ella me amará todavía más. Capítulo 12. Cuando desperté al día siguiente, el lado de la cama estaba vacío. Lucía ya no estaba. Instintivamente tomé el teléfono para mirar la hora: 7 de la mañana. Entonces descubrí que Sofía me había enviado muchísimos mensajes la noche anterior. Sofía escribió: ¿a dónde fuiste? ¿Te fuiste con Alicia? ¿Es que no te satisfice? Si algo no te gustó puedes decírmelo, pero no dejes de jugar conmigo. Sí. Había decenas de mensajes. Cuanto más bajaba, menos me atrevía a mirarlos. Ni siquiera me atrevía a responder. Salí del chat con Sofía y vi que Alicia también me había escrito. Decía que bebiera más infusión de goji para nutrirme y recuperar energía. Después de lavarme y cambiarme, bajé las escaleras en pantalones cortos. Cuando descendí medio dormido, me detuve de golpe al mirar hacia la sala. Freya estaba sentada en el sofá, con una taza de café en la mano, viendo la televisión con total tranquilidad. Incluso me saludó con naturalidad, como si formara parte de la casa desde siempre. «Freya, ¿qué haces aquí?», pregunté sorprendido. Freya me dedicó una sonrisa dulce y obediente. «Acabo de volver al país. Me daba miedo vivir sola. Cuando mi hermana lo supo, me pidió que me mudara aquí con ustedes». Balbuceé. ¿Mudarte aquí? Sí, respondió. Antes de que pudiera reaccionar, dejó la taza y se levantó para acercarse a mí. Con sus 18 años, vestía un vestido blanco que la hacía ver pura y delicada. Se detuvo frente a mí y alzó ligeramente la cabeza para mirarme. En sus ojos había un brillo lastimero. ¿El cuñado no me da la bienvenida? Yo no sabía qué decir. No sé si era imaginación mía, pero sentía que su forma de mirarme no era del todo normal. Que quisiera mudarse aquí me parecía un poco extraño. Justo cuando estaba perdido, Freya volvió a hablar, con expresión abatida. «Si el cuñado no me quiere aquí,
Regresaré a la vieja casa a vivir sola. Después de que mis padres se divorciaran y me enviaran al extranjero, ya me acostumbré a estar sola. Al decir eso, sus ojos se enrojecieron. Me miró con la voz ligeramente quebrada. Lo siento, cuñado, por causarte problemas. Es culpa mía, es que anhelo tanto tener familia. Al verla tan frágil, cualquier duda o incomodidad que sentía quedó ahogada por una enorme culpa y compasión. ¿Qué malas intenciones podría tener? Solo era una chica que quería vivir con su familia. De inmediato sujeté la maleta que estaba a punto de arrastrar hacia la puerta y dije apresuradamente: no te vayas, quédate aquí. La casa de tu cuñado también es tu casa. Gracias, cuñado. Freya sonrió de inmediato, sus ojos brillaron, y la tristeza desapareció por completo. Cuñado, eres tan bueno. En ese momento, Lucía regresó apresuradamente. ¿Qué pasa?, pregunté. Lucía parecía nerviosa, mientras se dirigía rápidamente al dormitorio. Me dijo: la tía Sang, que me crió desde pequeña, tuvo un accidente de tráfico en el extranjero y está hospitalizada. Tengo que ir de inmediato. 2 minutos después, bajó con el pasaporte y los documentos en la mano. Hermana, la llamó Freya. Lucía recién entonces notó su presencia, pero no tenía tiempo para más. Tras saludarla brevemente, salió. Antes de irse, me dijo: marido, cuida bien de Freya. Volveré en aproximadamente un mes. Cuando regrese, tengo algo que decirte. Mientras hablaba, ya caminaba apresurada hacia la salida. Capítulo 13. Así, en casa quedamos solo Freya y yo. Recordé bien las palabras de Lucía y me esforcé por cuidar de Freya. Los primeros días fueron relativamente normales. La ayudé a comprar muebles y artículos de uso diario. Le preguntaba si se sentía cómoda, si la comida era de su gusto. Freya siempre me respondía con una sonrisa dulce y obediente: gracias, cuñado, eres muy bueno conmigo. Me siento muy cómoda viviendo contigo. Pero poco a poco empecé a notar que Freya era demasiado dependiente. Cuando yo veía un partido, ella se sentaba naturalmente a mi lado, muy cerca, diciendo con naturalidad: el sofá es tan grande, cuñado no se molestará porque me siente aquí. Cuando jugaba videojuegos, entraba a mirar. Si ganaba, me elogiaba diciendo que mis jugadas eran geniales. Si perdía, criticaba a mis compañeros por ser demasiado malos. Incluso por la noche, cuando regresaba a mi dormitorio, me seguía hasta la puerta, demorándose con conversaciones triviales, mientras en sus ojos había emociones que yo no lograba descifrar. Esa cercanía que sobrepasaba los límites normales entre cuñado y cuñada menor empezó a inquietarme. Comencé a evitarla de manera consciente o inconsciente, reduciendo el tiempo a solas, pero mi evasión pareció ser percibida por ella. Ese día, al volver del trabajo, me recosté distraído en el sofá revisando el teléfono. Freya se sentó en el otro extremo, en silencio, sin acercarse como antes. El aire se llenó de una incomodidad difícil de describir. Después de un largo rato, habló en voz baja, con un matiz de agravio y burla hacia sí misma: cuñado, ¿también crees que soy una carga, que soy molesta? Me quedé atónito y negué enseguida: no digas tonterías, Freya, no es así. Ella bajó la cabeza. Yo lo sé, su tono era apagado. Después del divorcio de mis padres me enviaron al extranjero. Fui como una pelota que se pasan de un lado a otro. Mi hermana estaba ocupada con sus estudios y no tenía tiempo para mí. Levantó la mirada, con los ojos ligeramente enrojecidos, como un gatito abandonado. Ahora vuelvo y me empeño en vivir aquí. Claro que les causo problemas a ti y a mi hermana. Hizo una pausa y añadió en voz baja: solo quiero tener un hogar. Esos años en el extranjero, sola en una casa enorme y vacía, tenía mucho miedo. Ahora que por fin regresé y veo que el cuñado me trata tan bien, no puedo evitar querer acercarme un poco más. Perdón, no supe guardar la distancia y te hice sentir incómodo. Sus palabras despertaron en mí una profunda compasión. Así que detrás de su actitud dependiente había inseguridad y un deseo intenso de afecto familiar. Sentí vergüenza por mis pensamientos sospechosos. ¿Qué mala intención podría tener? Solo era una chica carente de cariño que anhelaba calidez. Lucía me pidió que la cuidara. ¿Cómo podía yo alejarla por culpa de mi propia desconfianza? Me acerqué un poco más y suavicé el tono. Freya, no digas eso. La casa de tu cuñado es tu casa. Soy tu cuñado. Es mi deber cuidarte. No eres ninguna molestia. Si quieres hacer algo, hazlo. No te sientas cohibida. Sus ojos brillaron por un instante, pero luego se oscurecieron otra vez. Me miró con vacilación y habló aún más bajo. Cuñado, en el restaurante escuché cuando mi hermana te dijo que buscaras a otros para divertirte. Al oír eso, me quedé paralizado. Antes de que pudiera explicarme,
Sus ojos se enrojecieron más. Las lágrimas estaban a punto de caer. ¿Por qué juegas con ellas y no conmigo?, preguntó con voz temblorosa. ¿Es porque soy una niña a la que nadie quiso desde pequeña? ¿Me desprecias por eso?, la interrumpí apresuradamente. No, claro que no. Su inseguridad y tristeza me dejaron nervioso y desorientado. Sin pensar bien lo que decía, respondí atropelladamente. Eres muy buena, muy buena. Si quieres, podemos divertirnos un poco ahora. En cuanto las palabras salieron de mi boca, me quedé atónito. Al darme cuenta de lo que había dicho, todo mi cuerpo se quedó rígido. Y después, todo se salió de control. Capítulo 14. Durante más de medio mes, Freya me tuvo tan ocupado que no me quedó ni un momento libre, hasta que, por trasnochar para terminar un proyecto, terminé con una úlcera gástrica aguda. Esos días de reposo en casa, Freya se encargó completamente de mi comida y mis cuidados diarios. Cuando sonó el timbre, yo estaba recostado en el sofá, sujetándome el estómago. Al oírlo, Freya me entregó agua caliente y las pastillas, y fue a abrir la puerta. Al ver que afuera estaban Sofía y Alicia, intentó cerrarla sin dudar, pero no pudo contra la fuerza de las dos. Unos minutos después, contemplé la escena de 3 mujeres moviéndose a mi alrededor, ocupadas en atenderme, y sentí que la cabeza me iba a estallar. Sofía, no sé a quién habría escuchado decir que los masajes ayudan con la úlcera, pero trajo a toda una fila de masajistas hermosas para que yo eligiera. Si este grupo no te gusta, cambiamos por otro. Tú escoge, dijo con total naturalidad. Alicia soltó un bufido y abrió todas las cajas que había traído. Dentro había suplementos de lujo, varios que yo ni siquiera reconocía. ¿Eres tonta o qué? ¿De qué sirve un masaje para la úlcera? Lo que necesita es nutrición, dijo. Mientras hablaba, destapó una botella de suplemento y se dispuso a dármelo ella misma. Sofía ni siquiera levantó los párpados. Tomó un huevo y dijo que iba a frotármelo en el abdomen. Claro. ¿Cómo no? Nada supera a la señorita Alicia. En momentos así todavía quiere darle sopa de goji y ginseng. ¿Por qué no le das Viagra para que la coma como si fueran caramelos? Capítulo 15. La tensión entre Sofía y Alicia se volvió explosiva en un instante. Freya, dejada a un lado, observaba a esas 2 mujeres que habían irrumpido en la casa con una expresión cada vez más sombría. De pronto se dio la vuelta y entró en la cocina. Al poco rato regresó con un cuenco de gachas de mijo y calabaza. Cuñado, come esto, lo mío está caliente. Apartó a Sofía y a Alicia con el cuerpo, y lanzó una mirada desafiante hacia ellas. En casa tenemos de todo, no hace falta que las de fuera se molesten. ¿De fuera? Alicia soltó una risa burlona y cruzó los brazos. Niñita, ¿ya eres adulta para andar cuidando a otros? Sofía habló con calma, moviendo las cuentas de jade en su muñeca. Freya, si lo piensas bien, soy la mejor amiga de tu hermana. Deberías llamarme hermana mayor. Jorge es tu cuñado, entonces, ¿puedo considerarme una extraña? Me quedé sin palabras. ¿Qué clase de lógica era esa? Freya no se dio ni un paso. Sofía, Alicia, mi hermana no está en casa. Cuidar de mi cuñado es mi responsabilidad. Que ustedes vengan así sin avisar no es muy apropiado. No. Las 3 quedaron formando un triángulo en la sala, cruzando miradas como relámpagos en una tormenta. Yo, atrapado en medio, con el estómago ardiendo y la situación frente a mí, sentía el cuero cabelludo entumecido. ¿Acaso las 3 sabían de mi relación con cada una? En ese momento sonó mi teléfono, una videollamada de Lucía. Del susto casi se me cae el cuenco de gachas. En la pantalla aparecía claramente, esposa. Las 3 miradas se clavaron en mi móvil al mismo tiempo. ¿Vas a contestar?, preguntó Sofía, sin emoción aparente. ¿Cómo iba a atreverme? Intenté colgar, pero de lo nervioso que estaba, deslicé el dedo y acepté la llamada. El rostro de Lucía apareció de inmediato en la pantalla. El fondo parecía un hospital. Marido, ¿qué estás haciendo? Se detuvo a mitad de frase, frunciendo el ceño. ¿Qué cara es esa? ¿Por qué estás tan pálido? ¿Te sientes mal? El corazón me latía desbocado. Forcé una sonrisa. No, nada, solo un poco de dolor de estómago. ¿Otra vez el estómago? ¿Comiste algo en mal estado? En ese instante, Sofía tosió deliberadamente. Lucía se quedó en silencio. Tras 3 segundos de duda, preguntó, ¿por qué escucho la voz de una mujer? ¿Quién está contigo? Me quedé rígido. Miré a Sofía instintivamente. Ella parecía totalmente tranquila, sin el menor rastro de culpa. Incluso me observaba con una leve expectativa. Lo hizo a propósito. Alicia, al ver eso, entendió de inmediato la situación y también intentó hacer ruido, pero Sofía le tapó la boca.
El forcejeo produjo aún más sonido. Los ojos de Lucía se volvieron agudos. Marido, ¿dónde estás? Mientras Alicia intentaba hablar y Sofía la silenciaba, mi mente estaba a punto de sobrecalentarse buscando una excusa. Entonces Freya se inclinó frente a la cámara, bloqueando todo lo que había detrás. Con una sonrisa dulce dijo, hermana, estoy un poco resfriada, acabo de toser. El rostro de Lucía se relajó ligeramente, aunque seguía frunciendo el ceño. Ah, ya veo. Entonces cuídate y no contagies a tu cuñado. Volveré en unos días. Parecía querer añadir algo más, pero del otro lado de la pantalla se escuchó la risa de un hombre. Lucía. Reconocí esa voz. Era Makoto. ¿Estaban juntos ahora mismo? La idea me cayó como un rayo. ¿Por qué? Si yo ya hacía todo lo que mi esposa decía, ¿por qué aún así me trataba así? En la pantalla, al oír esa voz, Lucía apartó la mirada de mí de manera instintiva. Su expresión se volvió fría de golpe. Ni siquiera volvió a mirarme. Solo dijo, tengo algo que atender aquí. Marido, descansa bien. Cuando vuelva te lo explicaré. Y colgó la videollamada. Capítulo 16. Mirando la pantalla con la llamada finalizada, sentí que el corazón se me partía en 1000 pedazos. Sofía fue la primera en reaccionar. Jorge, divórciate de ella y cásate conmigo. Seré una buena esposa. Al segundo siguiente, sacó su libro de registro familiar y me lo tendió. Alicia, al ver lo rápida que había sido, murmuró un que desleal entre dientes y dijo, por suerte yo también venía preparada. Acto seguido, también sacó su propio libro de registro y me lo ofreció. Sofía me miró fijamente. Jorge, dame un estatus oficial. Alicia dijo exactamente lo mismo. Jorge, dame un estatus oficial. Cuando ambas se dieron cuenta de que habían hablado al unísono, se miraron entre dientes, tensas. Yo estaba en medio, sin saber a quién obedecer. Cuando Freya empujó a las dos hacia un lado, al segundo siguiente, también sacó su libro de registro familiar. Hermano, dijo con suavidad, yo no soy como ellas. No me importa el estatus ni quiero ponerte en una situación difícil. Mientras pueda quedarme a tu lado y tú me mires de vez en cuando, estaré satisfecha. Levantó la vista hacia mí. En sus ojos almendrados había una dulzura impecable. Alicia, al escuchar eso, se alteró y empujó a Freya. ¿Cómo puedes jugar tan sucio? Luego me miró con expresión agraviada. Yo no sé hacerme la inocente manipuladora como ella, pero no me importa. Ya estuviste conmigo. Así que tienes que hacerte responsable. Fue mi primera vez. Sofía, que acababa de ser apartada, cortó un mechón de su cabello y lo colocó en mi mano. Sus pestañas temblaban levemente. Lo sabes, solo he estado contigo. Miré a las tres mujeres frente a mí. Mi corazón se ablandó. En un momento de debilidad, acepté darles a todas un estatus oficial. Sin embargo, cuando fui a encargar 3 pares de anillos de boda, la dependienta me miró completamente desconcertada y preguntó, Señor, ¿está seguro de que quiere el modelo amor exclusivo y eterno para los 3? Así que, cuando Lucía regresó, con 4 anillos en una sola mano, me senté frente a ella para decirle toda la verdad. Capítulo 17. Yo dije, divorciémonos. Lucía dijo, esposo, tengamos un hijo. Hablamos al mismo tiempo. Cuando nuestras palabras cayeron, los dos nos quedamos paralizados. Lucía, con la voz temblorosa, dijo, ¿tú, qué acabas de decir? Tenía el rostro lleno de desconcierto. Incluso pensó que había oído mal. Dudé un momento. Extendí mi mano izquierda, en la que llevaba 4 anillos de matrimonio. Me quité el anillo del dedo anular y lo dejé frente a Lucía. Divorciémonos, repetí. Imposible. Lucía ni siquiera lo pensó. Me rechazó con firmeza, sin titubear. Al oír eso, me puse un poco ansioso y la convencí. Será mejor divorciarnos. Así podrás estar con Makoto. En cuanto escuchó el nombre de Makoto, Lucía se alteró. Gritó con voz aguda. No tengo absolutamente nada que ver con él. Hace un mes ya quería explicártelo todo claramente, pero en ese momento todo fue demasiado apresurado y temía que por teléfono no pudiera explicarlo bien. Por eso no te lo aclaré. Lucía explicaba con urgencia. Fruncí el ceño. Tras unos segundos de silencio, mencioné el asunto de cuando su beso se volvió tendencia en las búsquedas más populares. Ella dijo, ¿qué? Eso fue que él contrató a alguien para que nos sacara fotos a escondidas y usó un ángulo engañoso para fingir el beso. Después le pedí a mi padre que lo vetara de la industria. ¿No te diste cuenta de que al día siguiente ya no estaba en tendencias y de que tampoco volvió a aparecer en pantalla? Parecía que sí había pasado algo así. Dije, pero eso no cuadra. En ese momento incluso me dijiste que, si tenía agallas, fuera a buscar mujeres para divertirme. Ella respondió, molesta.
Eso lo dije por rabia. Lucía, completamente desbordada, dio una patada al suelo con frustración. Yo solo quería explicártelo, pero tú empezaste a cuestionarme directamente. No confiabas en mí. Me enfadé y por eso dije esa frase. Poco a poco empecé a sentirme culpable. Aún así, insistí con aire justificado. ¿Y la segunda vez? Tenías el lápiz labial corrido. Incluso me dijiste que dejara de molestarte y que saliera a buscar a varias personas más para divertirme. Al oír eso, Lucía casi colapsó. Dijo: ese día Makoto quiso hacer un último intento desesperado. Había llamado a paparazzi para que se escondieran en un rincón y tomaran fotos a escondidas. De repente se lanzó sobre mí y me besó a la fuerza. Cuando intenté esquivarlo me tapé la boca, y el lápiz labial se me manchó y se corrió al rozar la ropa. Y en ese momento te dije que no era como tú pensabas. Cuando dije no me molestes me refería a que dejaras de hablarme de Makoto. Me da mala espina. Me parece de mala suerte. Y cuando dije que salieras a buscar a varias personas más para divertirte, me refería a que salieras con tus amigos a jugar videojuegos en equipo. ¿Acaso no los llamas siempre cuando estás bajo mucha presión? Recordé la expresión que tenía Lucía en ese momento. Parecía que realmente era como ella decía. Entonces, ¿fui yo quien lo malinterpretó? ¿Y esas tres? Miré inconscientemente mi mano izquierda. Lucía siguió mi mirada y también la observó. Confundida, preguntó: ¿y esos 3 grandes anillos de oro, cómo? Parecía haber entendido algo. Justo cuando iba a hablar, me asusté y la interrumpí de inmediato. Pero durante la videollamada escuché la voz de Makoto. Ni siquiera me miraste. Colgaste directamente. La atención de Lucía, efectivamente, se desvió. Se apresuró a explicar. Mi padre ya había vetado a Makoto, pero aún así logró encontrarme. Eso demuestra que alguien filtró mi itinerario. De lo de que yo iba al extranjero. Aparte de ti y de mi hermana, solo lo sabían algunas de mis mejores amigas. Que Makoto apareciera allí significa que tengo una amiga tóxica a mi lado. Por eso tenía tan mala cara ese día. Te juro que de principio a fin no tuve nada que ver con Makoto. En ese momento solo pensaba en descubrir quién era esa amiga tóxica. Lucía me miró y, palabra por palabra, dijo: de verdad, solo he tenido intimidad contigo. Después de escuchar su explicación, extendí temblorosamente mi mano izquierda y mostré los 3 anillos de oro que llevaba. Tartamudeé. Pero tomé en serio lo que dijiste y busqué a 3 mujeres para divertirme. Ahora quieren que les dé un estatus oficial. Al oír eso, Lucía clavó la mirada en los 3 anillos de mi mano izquierda. El color desapareció de su rostro a una velocidad visible a simple vista. Su respiración se detuvo unos segundos y dio un paso atrás tambaleándose. Dijo: 3. Le costaba incluso respirar. ¿Buscaste a 3 mujeres para divertirte? Capítulo 18. Asentí con culpa y añadí en voz baja: pero tranquila, esposa, no busqué a cualquiera. Todas son personas que tú conoces. ¿Todas las conozco? La voz de Lucía se elevó de golpe. Incluso se le quebró. Asentí con honestidad. Sí, Sofía, Alicia y Freya. Cada nombre que pronunciaba hacía que el rostro de Lucía palideciera un poco más. Cuando escuchó el nombre de Freya, levantó la cabeza bruscamente. Su mirada era tan afilada que parecía querer matar. Gritó: ese grupo de zorras sinvergüenza, ladronas, mentirosas. Temblaba de rabia. Hasta le costaba hablar con claridad. Me agarró con fuerza de la manga y preguntó: entonces, este último mes. En sus ojos se agitaban dolor y celos intensos. ¿Has estado divirtiéndote con ellas? Evitando su mirada, con el corazón latiéndome con fuerza. Aún así dije obstinadamente: fuiste tú quien me dijo que lo hiciera. Soy un hombre honesto. Siempre escucho a mi esposa. No terminé la frase. Lucía se puso de puntillas y besó mis labios. El beso fue feroz y desesperado, cargado de dolor. Me quedé atónito un instante y luego, con el corazón apretado, la abracé, entre labios y respiraciones entrelazadas. Bajo aquel aroma y tacto familiares, las emociones que habían estado reprimidas comenzaron a liberarse. Después vino un enredo caótico e intenso entre los dos. Cuando todo terminó por completo, Lucía se levantó sin decir una palabra y fue al baño. Me quedé tumbado un rato en la cama. Sentí que debía hablar claramente con ella. Me levanté, me puse el abrigo y fui al baño. Cuando abrí la puerta, vi que Lucía, con el rostro frío, estaba restregando la ropa interior que yo había tirado al suelo hacía un momento. Aunque su expresión era helada, la lavaba con cuidado, frotando hasta dejarla completamente limpia. No dije nada. Ella tampoco habló. En el baño solo se oía el sonido del agua corriendo. ¿Te gustan?, preguntó Lucía de repente. Guardé silencio un momento y lo pensé. Luego,
Incómodo. Asentí. Dije, cada una tiene lo suyo. Sofía es excepcionalmente talentosa. Alicia tiene una gran vocación de servicio. Freya es joven y llena de energía. Al oír eso, Lucía volvió a quedarse en silencio. Escuchaba el agua correr mientras la veía lavar en silencio, y mi corazón estaba lleno de sentimientos encontrados. Tras dudar un momento, tomé la iniciativa. Entonces, ¿cuándo vamos a divorciarnos? Al escucharme, Lucía se giró bruscamente. Tenía los ojos rojos, como una mascota abandonada, agraviada y furiosa. ¿Divorcio? Jorge, te lo digo, en esta vida eso es imposible. Abrí los ojos, conmocionado, pensando que había oído mal. ¿Ni siquiera así iba a divorciarse de mí? Ella soltó la ropa interior, se puso de pie y me miró fijamente. Su tono era casi obsesivo, como si hubiera tomado una decisión irrevocable. Dijo, puedes traerlas a casa. Los 5 podemos vivir juntos, pero divorciarnos, eso jamás. ¿Qué dijiste? Me quedé completamente aturdido. Incluso pensé que había escuchado mal. Ella respondió, dije que las llames. Lucía se giró de nuevo y siguió restregando la ropa interior. Mientras lo hacía, apretando los dientes, añadió, ¿no quieren un estatus oficial? Llámalas ahora mismo. Yo les daré ese estatus. Las últimas palabras las sacó entre los dientes. Capítulo 19. Bajo la mirada fija de Lucía, envié mensajes a Sofía, Alicia y Freya respectivamente. En menos de media hora, las 3 mujeres aparecieron en la sala a la mayor velocidad posible. El ambiente era tan denso que parecía que se podía cortar con un cuchillo. Sofía mantenía su habitual aire frío y distante, pero las yemas de sus dedos, apretando el vaso, estaban ligeramente pálidas. Alicia se apoyaba contra la pared, observando con cautela a Lucía, cuyo rostro estaba enrojecido por la ira. Freya permanecía en silencio, con la cabeza baja. Lucía estaba sentada en el sofá principal. Soltó una risa fría y su mirada, afilada como cuchillas, recorrió una por una las caras de las 3. Dijo, vaya, qué bien, de verdad que muy bien. Su voz era tan fría que parecía desprender hielo. Resopló con desprecio. ¿Robar maridos hasta encima de mí? ¿Y encima en grupo? ¿También fueron ustedes quienes filtraron mi itinerario a Makoto? ¿El objetivo era arruinar mi relación con mi esposo? El aire quedó en silencio por un instante. Nadie refutó. Sofía fue la primera en hablar. Su tono era calmado, pero con una seriedad incuestionable. A estas alturas, ¿qué sentido tiene decir eso? De todos modos, mis sentimientos por tu esposo son sinceros. Alicia puso los ojos en blanco. No olvides que fuiste tú misma quien lo empujó hacia afuera, así que no me culpes si la que llegó después te supera. Freya levantó la cabeza tímidamente y volvió a bajarla enseguida. Hermana, lo siento, pero de verdad me gusta tu esposo. Cállense todas. Lucía lanzó el vaso al suelo. El sonido seco del cristal rompiéndose hizo que todas guardaran silencio. Respiró hondo, reprimiendo con dificultad su furia, y adoptó la postura de la esposa oficial. Dijo, mientras su mirada recorría a las 3 y se mordía el labio. Escuchen bien, no pienso divorciarme de Jorge, así que abandonen cualquier idea de reemplazarme, o aceptan quedarse en su lugar como segunda, tercera o cuarta, o se largan ahora mismo. Tras 5 segundos de silencio, Freya habló primero. Hermana, quiero ser la segunda. Alicia, temiendo quedarse sin puesto, se apresuró a decir. Entonces yo seré la tercera. Yo soy la tercera. Sofía miró fijamente a Freya, visiblemente molesta. Según el orden, la tercera debería ser yo. Tú eres la cuarta. Freya inclinó ligeramente la cabeza. Las plazas son limitadas. La que llega primero, se queda. Sofía se quedó sin palabras. Capítulo 20. Lucía cumplió su palabra y realmente les asignó un horario a las 3. Los lunes, miércoles y viernes eran para Freya, Alicia y Sofía. Los martes, jueves y sábados eran para ella. Lucía dijo que esa era su mayor concesión. En cuanto al domingo, el domingo era día de actividad colectiva. Capítulo 21. La casa se volvió inusualmente animada. En la mesa del desayuno, el cuenco frente a mí siempre estaba lleno. A mi izquierda, el huevo pelado por Sofía. A mi derecha, el jamón cortado por Alicia. En el centro, la leche servida por Freya. Y Lucía, con el rostro sombrío, me untaba las tostadas mientras apretaba los dientes y advertía a las otras 3. Hay que controlar el azúcar. Controlar el azúcar. ¿Entienden? Parecía que habían alcanzado una especie de equilibrio extraño, aunque en privado seguían compitiendo abierta y secretamente. Por ejemplo, Sofía siempre movía en silencio mis platos favoritos hacia mi lado.
Alicia era capaz de notar de inmediato que me faltaba y regresaba enseguida con ello. Freya, aprovechándose de su papel de la más joven, me masajeaba los hombros y golpeaba suavemente mis piernas con total naturalidad. Y Lucía, como esposa oficial, tenía el derecho de lavarme personalmente la ropa interior todos los días. Decía que eso era un símbolo de soberanía. Los vecinos a menudo podían ver en nuestro balcón una cantidad asombrosa de ropa femenina tendida, y con frecuencia se escuchaban discusiones extrañas, como sobre con quién iba yo al cine o yo a quién acompañaría mañana de compras. La administración del edificio incluso llegó a sospechar que en nuestra casa se celebraba alguna reunión ilegal. ¿Y yo? Por supuesto, escucho a todas. Después de todo, solo soy un hombre honesto que obedece a su esposa.